Bienvenido a nuestro estudio del libro de Filipenses. Hoy estudiaremos el tema principal de Pablo en esta carta, la forma de pensar de los que están en Cristo. La carta de Pablo a los Filipenses está llena de ejemplos prácticos de lo que significa vivir en Cristo. Como algunos dicen, el discipulado es más fácil aprenderlo que enseñarlo, lo que significa que es útil para los discípulos tener a alguien a quien imitar en lugar de seguir solo ideas abstractas. Por esta razón, Pablo usa a 4 personas como ejemplo para mostrarnos cómo podemos vivir en Cristo. Estas personas son Jesús, el mismo Pablo, Timoteo y Epafrodito. Sin embargo, antes de hacerlo, él describe las características generales de alguien que vive en Cristo. Filipenses 2:1 al 4 dice: Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Aquí Pablo les dice a los filipenses que el modelo para vivir en Cristo es de esforzarse por ser modestos, humildes, llenos de amor, considerados, de ideas afines y solidarios. La primera observación de Pablo es el ser modestos o humildes. Pablo define a la humildad como el considerar a los demás más importantes que uno mismo. Cuando entras en una habitación y miras a todas las personas, ¿las consideras más importantes que tú? Pablo dice que si eres verdaderamente humilde, sentirás genuinamente que todos los que están en esa habitación son más importantes que tú. Ahora bien, ten en cuenta que esto es diferente a la timidez o al autodesprecio. De lo que habla Pablo aquí es de una humildad santa, una forma de verse a sí mismo como un siervo de Dios para los demás. Ahora bien, si eres amoroso o considerado, no te detendrás en este primer paso, de ver a los demás como más importantes que tú. Irás un poco más lejos. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la llamada regla de oro de Mateo 7:12. Trata a las personas de la misma forma en que quieres que te traten. Pablo profundiza aún más en esta regla dorada diciendo: ninguno de ustedes debe pensar solo en sus propios intereses, sino que debe aprender a ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Todos tenemos nuestras propias necesidades, todos tenemos presiones y problemas. La pregunta es: ¿piensas primero en tus propias presiones y problemas o piensas primero en las presiones y problemas de las otras personas? Pablo explica que estos dos principios trabajan juntos. Si eres humilde, pensarás que los demás son mejores que tú. Si eres considerado, te preocupará más el bienestar de los demás que el tuyo propio. Ahora, nosotros también deberíamos tener ideas afines. La clave para tener una mentalidad afín es estar unidos en torno al compromiso de ser humildes y considerados. Pablo está diciendo que todas estas características están entrelazadas. Es decir, para tener ideas afines, primero debemos ser humildes y considerados. Estas características nos ayudan en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso los más complicados. La realidad es que los discípulos de Cristo tenemos conflictos. En Filipenses 4:2, Pablo escribe: ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Al parecer, estas dos mujeres tenían un conflicto. Pablo nos dice que la razón de la mayoría de los conflictos es el orgullo o el egoísmo en el corazón de al menos una de las personas involucradas. Para resolver estos conflictos, cada cristiano debe esforzarse por tener una mente humilde, una mente amorosa y luego una mente afín. Como dice Pablo en Romanos 12:18, en cuanto dependa de ustedes tengan paz con todos los hombres. ¿Ves cómo todas estas características funcionan juntas? Después de presentar estas verdades, Pablo comienza a reforzar su punto dándonos ejemplos a seguir. Comienza dando el ejemplo del propio Cristo en Filipenses 2:5 al 9. Pablo escribe:
haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Jesús enseña a sus discípulos en Mateo 23:12 que para ser exaltado hay que humillarse. Ahora Pablo está señalando que Jesús vive sus propias palabras al venir a la tierra y morir en la cruz. Aunque Jesús es igual a Dios, desciende del cielo a este mundo, con gran humildad se hace hombre. Pero Él no se detiene aquí. Él no toma ninguna posición de poder o influencia. Él se convierte en el siervo de todos y luego elige morir como un criminal por nuestros pecados. Solo entonces, por sus humildes actos, Dios Padre lo exalta sobremanera. En Filipenses 2:9 al 11, aprendemos que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Según Pablo, así como Cristo eligió humillarse, nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos pensar en los demás como más importantes que nosotros. Deberíamos centrarnos en cómo podemos servir bien a los demás en lugar de tratar de averiguar cómo pueden servirnos. Debemos centrarnos en los demás y no tenemos mejor ejemplo a seguir que el mismo Jesús. Después de dar el ejemplo de Cristo, Pablo habla sobre el modelo de su propia vida. Pablo practica lo que predica. Él escribe en Filipenses 2:17, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Pablo se refiere a la práctica del Antiguo Testamento en la que un sacerdote vierte vino o algo más fuerte sobre el altar, simbólicamente dándoselo a Dios. Pablo dedica su vida al servicio de Cristo, se entrega a Dios para servir a los demás. A continuación, Pablo analiza el ejemplo de Timoteo, diciendo de él en Filipenses 2:20, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad. Pablo sabe que puede confiarle a Timoteo a los cristianos filipenses, porque Timoteo realmente se preocupa por los demás. Sabe que por humildad y preocupación cuidará de los filipenses mejor que de sí mismo. Él continúa en los versículos 21 al 23. Ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, espero enviarlo en cuanto yo vea cómo van mis asuntos. Pablo sabe que puede confiar en Timoteo. Puede asignarle trabajo y saber que lo hará bien, porque Timoteo ha demostrado que es humilde y amoroso. Si todos pensaran y actuaran como Timoteo hacia los demás cristianos, la unidad se encontraría en cada iglesia. Todos deberíamos esperar tener Timoteos en nuestras iglesias, personas en las que podemos confiar para llevar a cabo la obra del ministerio desinteresadamente. Pablo y Timoteo tienen un vínculo tan fuerte sobre su forma de pensar en Cristo que Pablo en realidad llama a Timoteo mi hijo. Para Pablo, trabajar con Timoteo era como un padre y un hijo trabajando juntos por el reino de Dios, en un corazón y una mente unidos. En conclusión, al final de Filipenses, Pablo nos da el ejemplo de Epafrodito, el creyente que le lleva la ofrenda financiera de los filipenses a Pablo para sustentarse en prisión. En Filipenses 2:25, Pablo llama a Epafrodito mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Pablo llama a Epafrodito su hermano porque ambos son discípulos de Jesús. Pablo lo llama un colega de trabajo porque tienen ideas afines, tienen la misma actitud y comparten las mismas preocupaciones por el reino de Dios. Pablo lo llama compañero de milicia porque ambos arriesgan voluntariamente sus vidas por Cristo. Pablo agrega a esta descripción en Filipenses 2:29 al 30, diciendo que los filipenses tengan en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor.
Pablo señala que Epafrodito los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo. Incluso en su propia enfermedad, Epafrodito está angustiado por la preocupación que ha causado a sus amigos. Pablo también lo llama más tarde mensajero y ministro. Su vida verdaderamente es un gran modelo de lo que significa vivir en Cristo. Estos ejemplos del capítulo 2 de personas que viven apasionadamente por Cristo son ejemplo para todos los creyentes, no solo para la gente de Filipo. Nosotros también debemos esforzarnos por ser humildes, desinteresados en nuestro amor hacia los demás y unidos en nuestra devoción a Cristo. Ahora, en el capítulo 3, Pablo continúa hablando de sí mismo como un ejemplo a seguir. Comparte su experiencia de conversión con los cristianos filipenses. Pablo declara en el versículo 4, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Luego enumera todas las cosas que una vez consideró valiosas: ser fariseo, ser de un linaje puro hebreo, ser miembro de la tribu de Benjamín y ser extremadamente celoso de seguir la ley judía. Pablo estaba orgulloso de todos estos grandes símbolos de estatus antes de conocer a Cristo, pero después de conocer a Cristo cambia, se vuelve humilde y encuentra su identidad en algo más grande. En Filipenses 3, 7 al 8 dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Pablo está usando una referencia financiera aquí. Cuando tienes registros de dinero tienes una columna de ganancias y una de pérdidas. Cuando Pablo se encuentra con el Cristo resucitado, toma todas las cosas que tenía en su columna de ganancias y las pone en la columna de pérdidas. Todo lo que solía valorar ahora se considera basura en comparación con Cristo. Luego, Pablo explica que vivimos en Cristo para llevar a cabo el propósito de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Este es el verdadero premio, a diferencia de todas esas cosas que solía valorar. Dice en el capítulo 3, 12 al 14, prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El propósito de vivir en Cristo, entonces, es llegar a ser la persona que estás destinado a ser cuando Cristo se te revele. Mientras Pablo está cumpliendo este propósito, él sigue avanzando. Ha elegido dejar atrás sus fracasos y sus falsos éxitos mientras se enfoca en lo que Cristo quiere que haga. En general, debemos esforzarnos por vivir vidas como la de Pablo. Si Jesucristo te ha tomado, ¿te has obsesionado con saber por qué te tomó y por qué entró en tu vida? ¿Crees que hay algo que Él quiere que hagas? Pablo nos recuerda que Jesucristo no te tomó solo para darte salvación en la eternidad, aunque eso es realmente algo maravilloso. Cristo vino a tu vida porque Él quiere que cumplas su propósito y su voluntad mientras sirves a los que te rodean. Él tiene buenas obras que planeó desde hace mucho tiempo para que tú participes y Él quiere que tú camines en esas obras. Él tiene buenas cosas guardadas para su pueblo, incluso desde este lado del cielo. Para terminar, ora a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Si estás emocionado y apasionado, Dios te revelará su propósito de varias maneras y continuará transformándote en el discípulo que Él quiere que seas. Ora para que Dios te ayude a que tu corazón sea humilde, lleno de amor y listo para unir tus manos valientemente con la comunidad de creyentes.